Perfecto. Yo, Gastón, tenía más que nada dudas, bueno, como te mandé por WhatsApp, del trabajo práctico 3 de histogramas. Bien. Más que nada con los últimos dos incisos serían el de hacerle una distribución uniforme y distribución normal. Yo había visto lo que, o sea, probé una de las formas que habías dicho en la clase que tuvimos, que era con un bucle for y demás, recorriendo todo, pero bueno, eso como que era imposible porque me tomaba, no, o sea, ni terminaba de compilar porque era muy manual. No sé si por ahí podrías mostrar más o menos cómo sería la idea de la otra manera que había, que era un poco más eficiente. Está bien. ¿Querés mostrarme lo que tenés o lo que intentaste? Si no te molesta. Si no, Bueno, a ver, dale. no me deja compartir. Ahí te guardo. Ahora sí. Bueno, ahí no sé si se ve. Está cargando todavía. Ahí, sí, Lo estaba haciendo acá en VS Code. Em, bien. sí, o sea, sí, lo que había probado era esto nada más, esta partecita de, o sea, antes viene todo lo otro, es una función que, bueno, hace la corrección percentil y la gama, y nada, y acá había agregado lo nuevo, que sería esto de hacerlo uniforme. Bien. Está bien. Vos calculaste el percentil. Claro, en cada uno le asigno, si están en ese percentil, le asigno el valor. O sea, Está bien, por cada. Está bien. Claro, pasa que ahí estás asignándole. O sea, ahí vos estás calculando por cada percentil, eh, estás recorriendo toda la imagen y asignándole. Si la imagen nueva es igual al percentil. Está bien. Sí, pasa que ahí el percentil ese no siempre te da un número entero. Ese es el tema. Vos, la variable y. ah, Esa imagen nueva ahí que pusiste, estoy tratando de em, entender lo que hace. sí, la imagen, o sea, es el nombre nada más, pero es la imagen que le cargas a la función. O sea, le apliqué lo otro antes nada más, las otras correcciones. Eh, Sí, o o sea, vos estás sea, calculando, por cada percentil, recorres toda la imagen y si la imagen, esa imagen nueva ya tiene todas las correcciones. Está bien. Sí. sí. Sí, creo que era, Yo o lo que sea, haría ahí, me da un poco de confusión el código. Yo lo que haría ahí es eliminar este ciclo for de acá. mm, A ver, trata de explicarme más o menos qué es lo que hace eso. A a ver, déjala ahí, sí. O sea, por cada ver, ciclo for, supongamos que esto esté en I sea 50. Entonces está buscando a los píxeles que sean de percentil 50. Eh, claro, Está bien. O sea, solamente va a asignar, cuando I sea 50, solamente va a asignar los valores de píxeles que sean de percentil igual a 50. claro, o sea, si el píxel está en ese percentil, que le ponga el valor de ese El percentil, valor de ese percentil. Está bien. que creo que era la idea. Si el if se funciona igual, o sea, funciona bien, debería andar. El problema de esto puede ser que la función percentil
no te devuelve un número entero. Te puede devolver, incluso cuando imagen nueva tiene todos valores enteros, cuando uno calcula percentil, por ejemplo, lo anoto acá. Supongamos que tenemos 4 valores. Cuando tenemos un histograma con valores pares, o por ejemplo tenemos, no sé, lo dibujo como gráfico de barra porque me lo estoy imaginando así, pero tenemos un valor que por ejemplo sea 1, 2, 3 y 4, y queremos calcular la mediana de esto, por ejemplo, que sería el percentil 50, cae acá, ¿no? Porque está entre 2 y 3, tenemos la mitad para cada lado. Hay funciones que elegirían uno de los dos, o sea, decir, bueno, la mediana es 3 o la mediana es 4, pero hay otras funciones que creo que NumPy lo calcula de esa forma, te dicen, bueno, la mediana es el promedio entre estos dos. Entonces, Claro. cuando uno hace percentil 50 le va a dar 2,5. Entonces, esto de acá probablemente en algún valor sea 2,5, y acá capaz que tenés todos valores enteros, y nunca va a ser totalmente igual. Claro. Entonces, uno lo que podría calcular acá es... pero podría hacerlo, uno tiene que asegurarse que, por ejemplo, esta imagen nueva de acá, los valores van entre 0 y 255. Entonces, uno tiene que asegurarse que en todo el ciclo for de acá arriba, le dé la suficiente cantidad de valores para que para cada valor de píxel siempre se ejecute el valor el if. Encuentre el valor que sea, pero que se ejecute, porque, o sea, que entre para todos los píxeles. Porque si en algún píxel no entra, queda el valor viejo. Yo no estoy modificando la imagen. Está bien la idea, pero yo por ahí lo que haría es... O sea, también tampoco me convencía mucho o sea, hacerlo así porque, no, tal nada, cual, va a tardar. Sí, yo estoy ahora siguiendo y la idea, pero va a tardar mucho, sí. Esa sí, es, por eso. esa es una forma de pensarlo. Pasa que yo en su momento, cuando lo resolví de otra forma que por ahí es un poco menos intuitiva. Así que no le puedo pasar la solución, pero podemos pensar la idea. Voy a buscar la solución que tengo acá hecha. Sí, acá está. Sí, o sea que tendría que mostrarles el código y después analizar cómo funciona, porque en este momento no me acuerdo. Es una sola línea de código nada más, pero son varias operaciones que hace y tengo que pensarlo. Bueno, básicamente te voy a contar un poco la respuesta y vamos a analizar qué hace, porque también es un punto complicado y no tiene mucho sentido que se rompan la cabeza con eso. Eh, bueno, ¿puedo compartir un pizarrón acá? ¿Alguien sabe cómo se hace? Ah, acá está pizarrón. No, pues, bueno, yo lo que hice es, bueno, lo estamos haciendo para una imagen en blanco y negro, creo que era en la tarea. Yo lo que hice fue asignarle, yo por ejemplo tengo, lo voy a escribir en pseudocódigo nomás, pero por ejemplo tenemos la variable in, llame in más hicimos menos, igual, y acá usé 2 veces una función de NumPy que se llama argsort. Y bueno, después de nuevo argsort, esto es en realidad np.argsort. Vamos a analizar qué hace este código, porque la verdad que exactamente no me acuerdo. Algo así. Tiene un par de reshape y cosas así en el medio, pero es básicamente esto. La función esta argsort lo que hace es,
yo primero lo que hice fue transformarlo en un vector, así que vamos a verlo como si fuese un vector. Supongamos que esto puede ser hasta acá hacia la primera fila y hasta acá hacia la segunda fila de la imagen, ¿sí? Son todos valores. ArcSort lo que me devuelve es un vector del mismo tamaño que tiene como valores los índices a los que, ¿cómo decirlo? Si queremos ordenar este vector, por ejemplo, que acá tengamos, no sé, el mínimo valor sea el índice, este sea el menor elemento, y por ejemplo, el de acá sea el segundo menor elemento. Y este es el índice, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, este es el 6, bueno, en realidad al revés, el 5 porque empieza de 0. Pero para el ejemplo, supongamos, bueno, planteamos 0. En el lugar 6 está el mínimo, por ejemplo, y acá en el lugar 7, 8, 9 está el segundo mínimo, sería. Entonces, lo que hace ArcSort es devolver un arreglo que acá dice 6, y acá dice 9, y así. Entonces me devuelve los índices de los lugares ordenados según el valor. Y después yo hice ArcSort de nuevo, y esto, a ver, déjenme saco pantalla completa acá. Una cosa. Bueno, y después lo que hice fue llamar de nuevo, o sea, para ordenar de nuevo esto como ArcSort. Entonces, lo que me va a devolver esto es, por ejemplo, yo tengo los 6, 9, acá tenga 25, y estos valores de acá, de este segundo arreglo, van a ir entre 0 y el máximo índice que va a ser este último de acá, que va a tener el tamaño de la imagen. O sea, si tenemos una imagen de 100%, va a ser 10.000 el valor de acá, entonces en algún lugar de por acá va a estar el valor 10.000. Y después, si yo esto lo ordeno de nuevo, me va a dar de nuevo otro arreglo, en donde, por ejemplo, si yo tengo el índice 6, está al principio, o el índice 0, por ejemplo, busquemos en algún lado, va a estar acá el índice 0. Entonces, acá en este lugar, que va a ser, vamos a ponerle el lugar n, va a estar el 0. Entonces, acá, el último arreglo, va a aparecer este lugar n. Y esto lo que me va a dar es, si se fijan, si yo tengo el 0 por acá en el valor n, es porque si yo ordeno este valor de acá, este arreglo de acá, que es la imagen, yo los quiero ordenar, o sea, si yo veo, no sé, voy recorriendo toda la imagen o pongo un plot, digamos, de este vector, como si fuese una señal. Voy a tener todos valores así. Es como si yo fuese recorriendo la imagen y grafico cada píxel como si fuese un valor de blanco y negro. Entonces, cuando yo llego al píxel, sería acá el 0, este tiene, por ejemplo, un valor que sea 10.000, no sé cómo importa, no puedo escribir ahí, pero va a tener este valor de acá, vamos a escribirlo en rojo, así todo, de color acá. Va a ser este de acá. Este de acá va a ser el píxel 0 y va a tener un determinado valor. Entonces, cuando yo lo ordeno, si yo este vector lo ordeno completamente, me van a quedar de más chiquito cada vez a más grande. Una cosa así. Y si ven ustedes, esto sería el percentil 0, y acá, donde yo tengo por ejemplo, n por m, llamamos n y m a la cantidad de filas de columnas, este sería el percentil 0, y si yo voy para acá, y están todos los píxeles ordenados, acá voy a tener el percentil 100. Entonces, yo quiero saber en dónde va este palito rojo que grafiqué ahí arriba. Entonces, supongamos que este va acá.
Entonces yo quiero saber en qué posición está esto para calcular el percentil. Si yo ordeno todos los valores, me dice, bueno, ese píxel de ahí va a ir al percentil. Yo quiero saber el índice, el lugar donde va a ir. Entonces va a ir al lugar, por ejemplo, n, lo habíamos llamado. También llamé n acá, pero no importa esto. Va a ir al lugar n, que está acá. Entonces, si yo hago arcsort de nuevo sobre este vector que está acá, que es lo que estamos haciendo acá, me va a dar en el lugar 0, porque acá yo tengo el índice 0 ahora está en el lugar n. Si yo hago arcsort, esto va a volver acá. El índice 0 era este de acá, o sea, este va a ir acá. Entonces, en la primera operación, lo que hace es transformar el valor del píxel a un lugar. O sea, está posicionado, si yo lo ordeno, está posicionado en el lugar n. Ahora tengo la información del percentil, está acá, que sería acá. Y ahora yo lo que quiero es transformarlo a percentil. Pero yo, ahora en esto, yo no sé a qué lugar pertenece. Entonces, en el valor del píxel, el valor que está en el arreglo, yo tengo la información de qué lugar vino. Es medio complicado, pero no sé si se sigue. Entonces, ahí adentro, en el cuadradito, el 0 ese es de qué lugar vino, pero yo estoy usando arcsort que me devuelve los índices. Entonces, en la posición de acá, tengo el valor del percentil. Y adentro del arreglo tengo el valor del índice. Entonces, si yo hago arcsort de nuevo, me manda el lugar 0, porque yo ya sé que el 0 es el más chico de todo el arreglo. Me lo manda de nuevo a este lugar. Si yo tengo, por ejemplo, este píxel de acá y fue acá, después cuando hago arcsort de nuevo me lo manda acá. Pero el valor que termino teniendo acá es la posición en la que estaba acá, que es el percentil. Y este que está acá, por ejemplo, si me lo mandó al percentil 100, pongamos, no sé, al 80 acá, porque no está en el arreglo. Si me lo mandó al percentil 80, ahora va a volver al mismo lugar con arcsort, pero acá va a decir 80. Entonces, sería como el funcionamiento de esto. Ahora, hay ciertos detalles acá que, por ejemplo, este segundo arreglo, en cuyos índices, no los valores de los elementos, los índices representan el percentil, en realidad van a ir desde 0, el menor valor, que en este caso está acá en el medio, hasta donde esté el máximo, que puede estar en cualquier lugar, que va a ser de acá, este valor de acá, va a ser n por m, que es la cantidad de píxeles de la imagen. O sea, lo que está acá adentro va a ser n por m. Entonces, yo lo que quiero es que esto vaya entre 0 y 100, no entre 0 y n por m. Entonces, yo acá tengo que normalizar, en algún lugar voy a tener que normalizar, dividirlo por n por m y multiplicarlo por 100 para que sea un percentil. Pero básicamente esa es la idea. No sé si se entiende, pero esa es una forma de resolverlo. Pues bueno, están las otras formas que mencioné en la práctica, pero esta es la que yo implementé. Las otras pueden quedar más complicadas en código, incluso si lo hubiese implementado antes, te hubiese podido decir ahí que era lo que faltaba, pero con percentiles, por ejemplo, nunca lo hice. Entonces, no sé bien cómo. Sé que se puede, pero... Claro, sí, sí. Sí, igual se entiende la idea, o sea, es bastante, o sea, es parecido a lo otro, pero bueno, o sea, mucho más rápido. Sí. Claro, como ves, queda en una sola línea y no usas ningún ciclo for. Claro, sí, sí, tal cual. Faltan ahí algunas cositas, pero bueno, si lo van a pensar ustedes, tienen que terminar de verlo ustedes ahora. Bueno, y después, bueno, el otro punto, eso es para hacer uniforme la distribución. Para hacerlo normal, supongamos que nosotros tenemos un histograma en donde acá tenemos el 0, acá puede ser 1, vamos a ponerle 1.
Y si nosotros vemos la distribución de píxeles de luminancias, tendría que ser algo así. Cuando ya sabemos que es uniforme y lo queremos pasar a normal, si lo queremos hacer que sea la distribución normal, sí o sí, creo, tal vez hay una forma directa, pero la forma en la que a mí se me ocurre más fácil es primero hacerlo normal y después hacerlo uniforme. Entonces, déjenme revisar el código para que no me mienta. Bueno, creo que les mencioné en el video de la clase que se hace con lo que van a tener que usar es la distribución acumulada de la distribución que ustedes quieren hacer, porque esto podrían ponerle cualquier distribución exponencial o lo que quieran. Lo que tienen que usar es la distribución acumulada, tienen que pensar cómo hacerlo, les dije en ese momento, que la distribución acumulada de la normal es una función que, bueno, dibujemos por ahora la PDF, sería que la distribución de probabilidad, vamos a ver un poco más completo. Y la PDF de la normal es una cosa así. O sea, nosotros queremos que los píxeles se nos vean una cosa así, el histograma. Esto en realidad va hasta menos infinito y hasta más infinito, pero como no podemos hacer, como tiene un rango infinito, un dominio infinito, la función esta no podemos hacer que no entre todo. En algún momento tenemos que limitarlo y decir, bueno, graficamos. En general, cuando uno grafica la distribución de Gauss, esto de acá, esta distancia, de acá es, acá tenemos la media, esto de acá es un desvío, después para acá, bueno, va a haber dos desvíos, y así. En general se elige que sea 2 o 3 desvíos, más o menos. Entre 2 y 4, lo que casi siempre se usa es 3. Pero bueno, eso depende de cómo les quede la imagen. Una vez que tengan esto, lo pueden probar. Pueden hacer algo que se pueda programar cuántos desvíos quieren y prueben con 2, con 3, con 4, a ver cómo les va. Si lo hacen con muy poco, les va a quedar una distribución. Otro color. Si tiene pocos desvíos, esto les va a quedar una cosa así, se va a parecer mucho a la uniforme, porque van a estar agarrando la puntita de la campana nada más. Si tiene demasiados desvíos, se les puede quedar una cosa así, y les queda todo centrado en el medio, y como tienen casi todos los píxeles en alrededor de 0,5, no se va a distinguir mucho, va a ser todo gris. Va a haber muy poquitos píxeles blancos y muy poquitos píxeles negros. Entonces, 3 más o menos deberían dar bien. Entonces, la distribución acumulada es la integral de la de arriba. Entonces, donde el valor es, donde el área bajo la curva es poquito, tiene una pendiente muy baja, y donde el área bajo la curva es grande, tiene una pendiente más alta. Entonces, esto acá sube así, y hace una cosa así. Esto de acá, debe ser 1. Pero esto capaz que lo tienen que normalizar, porque capaz que acá creo que les conviene que sea 1, y a veces el área bajo la curva, no sé bien cómo se las dan SciPy, que es de donde les recomendé que saquen esto, pero a veces esto se lo da que sea normalizado a 1, o lo más común es que el área bajo la curva sea 1, entonces ya la distribución acumulada cuando hace la integral les da 1, pero a veces, qué sé yo, pasa que el área bajo la curva es 2pi o cosas así. Y la otra que también puede llegar a depender, depende cómo lo haya implementado la librería, el área bajo la curva puede depender de los desvíos estándar. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. Tienen que leer la documentación. Entonces, si yo tengo, con esta función de acá, que es la distribución acumulada, que es la CDF, viene de las siglas en inglés, yo puedo hacer
alguna operación para llevar la distribución uniforme a la PDF. Entonces, si yo hago una multiplicación, en realidad les voy a directamente decir cómo lo implementé yo directamente. Lo hice con una interpolación lineal, que eso ya lo tuvieron que haber hecho lo de la interpolación lineal con, en los incisos anteriores. No sé qué tanto les escribí. Tareas. Sí, por una función definida a tramos, era el punto 3. Ah, sí, en la ayuda le puse usar la función empty.inter. Sí, sí, ahí está esa función. Entonces yo lo que hice saqué un conjunto de valores de la CDF, que va a ser un vector que va a tener todos estos valores así. Y esto lo que hice fue usar la inversa de la CDF. Hice una interpolación lineal entre la distribución uniforme y la distribución acumulada. Entonces, estos son los píxeles, lo que tenemos acá es la distribución de la imagen. O sea, yo lo que voy a operar es hacer una interpolación lineal de los valores de la imagen que están distribuidos uniformemente con la inversa de la CDF. Eso va a hacer que, bueno, la inversa de la CDF, si me sale dibujarlo, va a ser algo como esto. Una cosa así. Ser una inversa es cambiar el eje Y por el eje X. Entonces es como... Darío tiene un poquito de ruido, ¿no? Si nosotros graficamos la curva, la recta de identidad, es como hacer el espejo respecto de la recta de identidad, hacer un inverso. Entonces esto... Ahora, lo que para un lado estaba de la parte de arriba, ahora va a estar de la parte de abajo. Entonces, si yo hago una interpolación lineal de esto, acá abajo me va a quedar, voy a hacer el grafiquito en rojo, me va a quedar toda esta cantidad de píxeles que tengo acá. Darío, ¿podrías poner en silencio el...? Bueno, lo voy a silenciar yo. No sé si lo podía... Bueno, creo que se mutió para todos. No sé si está. Cualquier cosa después lo aviso. Cualquier cosa, Darío, escribime al chat. Este área bajo la curva acá vamos haciéndolo como de pedacitos, porque yo también tengo puntitos de esto. Entonces, si yo hago zoom acá, esto es un pedacito de recta y tengo que hacer una interpolación lineal. Entonces, todos esos puntitos que están distribuidos ahí, como que van a ver cómo podemos hacer para verlo. No sé si esta es la mejor forma de graficarlo. Como que así. Ya sé cómo. Tengo que borrar esto. Vamos a graficarlo acá a la izquierda. Porque la interpolación lineal lo que hace es, yo los puntos, o sea, yo tengo acá un pedacito de recta, creo que es negro, eso da mejor. Yo acá tengo un pedacito de recta, yo tengo el cuadradito ese que subí, que es una cierta cantidad de píxeles que están distribuidos de esta forma, ahora me los va a distribuir en el eje Y, lo voy a graficar acá, o sea, es como que todo esto entra así, y sale acá. Sale acá así, y está como, son por ejemplo, 1000 píxeles, o decir el 1%, porque dividimos en 100 la distribución uniforme y agarramos un cuadradito de esos,
Supongamos que eso pasaría si yo tengo 100 muestras de la distribución acumulada, y bueno, ese 1% le hago una interpolación lineal, entonces acá se va a desparramar ese 1% así, porque va a quedar desparramado acá, porque tenía una pendiente muy alta, como que acá después nos va a terminar quedando como forma así, por cómo lo estoy graficando. Después, bueno, este segmentito de recta acá, cuando yo le mande el segundo cuadradito acá, ya tiene menos pendiente. Entonces, es como que lo va a desparramar para acá, para la izquierda, una distribución en un segmento que es más chiquitito. Entonces, como el área era la misma, yo ahora voy a tener una altura más grande. Y así, a medida que la pendiente sea cada vez más chiquita, el intervalo en X que estoy metiendo así, sale con, cuando la pendiente es más chica, sale en un intervalo más chiquito. Entonces, a la salida va a estar como más alta, así. Y así, hasta que acá, donde tiene la mínima pendiente, es donde va a estar el cuadradito más alto. Y donde tiene la pendiente más chica, va a estar el cuadradito más bajo. Y lo mismo en la otra punta. Y yo lo hago con la inversa de la distribución acumulada y hago una interpolación lineal de esta forma, me queda distribuido. Después de hacer la interpolación lineal, me queda distribuido de esta forma. Es una explicación, estoy haciéndolo así medio rapidito y sin pensarlo, y no lo preparé como para explicarlo, por eso por ahí pues está media tirada de los pelos la explicación. Pero de última esto, repliquen el pensamiento, el papel ustedes, y donde les cierre, lo implementen. Pero nada, también deberían ser pocas líneas de código si lo hacen de esta forma, porque tener los puntos de la distribución acumulada es una línea. Y después hacer la función para pasarlo a distribución normal, a uniforme, perdón, otra línea, y después tienen que hacer una interpolación lineal, que ya tenían implementada la función, que también era de una línea porque era de usar interp de NumPy. Entonces, en 3 líneas, más o menos, capaz que 4 o 5, si necesitan hacer alguna otra cosa más, deberían poder hacer esto. Es pasar la distribución uniforme y hacer la interpolación con la inversa de la distribución acumulada. Y para hacer la inversa, es bastante fácil. O sea, ustedes en la interpolación lineal ya lo han hecho eso. Creo que acá le pasan el vector que quieren interpolar y después le pasan los puntos en X y los puntos en Y de la curva con la que quieren interpolar. Y estos puntos en X y en Y, si yo quiero hacer la inversa, directamente pongo acá Y y acá pongo X y ya estoy dando vuelta a los ejes y ya ahí implícitamente estoy haciendo con la inversa de esa función. Una pregunta, Gastón. Cuando nosotros uniformalizamos o sí, dejamos una distribución uniforme en el histograma, si a esa distribución uniforme, para corroborar que quedó como se le calculamos la acumulada, debe ser una línea totalmente recta, la acumulada. Sí. Vale. Ok, y por lo que entiendo más o menos acá, para llegar a la distribución normal, la acumulada viene a ser, no sé si es como tal de ese estilo, pero viene a ser un poco forma de sigmoidal. Claro, sí, tiene forma de sigmoidal. La acumulada. Sí, esta sería esta de acá. O sea que si yo tomo mi histograma y lo interpolo a una función acumulada sigmoidal, ¿puedo tener la normal? No exactamente, porque no es exactamente la sigmoidal. La sigmoidal es
algo como 1/1 más una exponencial o un menos, algo así, pero es una función que está definida, y la distribución acumulada de la normal es una función que no tiene una expresión matemática cerrada. Es la integral de la distribución esta. Esta es una e a la menos algo, bueno, acá tiene algo respecto de la media, algo respecto al desvío estándar, pero esto está al cuadrado, el exponente, y cuando yo quiero integrar esto no tiene una integral, no tiene una función primitiva definida, entonces siempre se aproxima numéricamente. Entonces, esta de acá no es exactamente la sigmoidal. Te va a quedar parecida, sí, porque es bastante parecida a la sigmoidal, pero no es exactamente la misma. Y la sigmoidal, bueno, justo la sigmoidal posta pasa por acá entre 0,5 en donde vale 0, entonces esto haría algo así, y habría que correrla, habría que hacer un cambio de variable a la sigmoidal para que pase por 0,5 en realidad. Para que la distribución, para que la media acá nos quede en 0,5. Y bueno, la otra también es que en la sigmoidal, si uno quiere cambiar los desvíos estándar y quiere hacerlo con la sigmoidal, bueno, uno podría hacerlo acá. Tendría que ver el exponente de esa exponencial para hacer más achatada o más rápida, digamos, la sigmoidal. Pero sí, es parecida a la función. Buenas tardes, Gastón. Buenas Consulta. tardes. Cuando hablabas de hacer la inversa con la función interpolación, intercambiar el vector x con y, me tengo que asegurar obviamente que sea biyectiva, ¿no? Porque es un arma a doble filo intercambiarlo y no saber. Porque a mí para Sí. un ejercicio se me había ocurrido, no me acuerdo si era el TP4, usar una función x cuadrado por la forma que tenía la fase, y después dije, no, cierto que tiene que ser biyectiva, lo dejé así como estaba, pero bueno, ahora que te escuché me vino la duda. Tengo que hacer el chequeo antes, ¿no? Cambio. Sí. Sí, si la función no tiene inversa, no sé qué pasa con esa función. No sé qué haría esa inter. No sé si lo más probable, si yo tuviese que programar esa función inter, no, se nos terminó porque estamos usando el gratis, pero sí, habría que hacer el chequeo antes de que sea biyectiva, para, o sea, que la función tenga inversa si uno quiere hacer esa inversa. En este caso, la distribución acumulada de Gauss ya se sabe que es una función que tiene inversa, entonces no tendrían ustedes hacer ese chequeo. Totalmente, sí, sí, con todas las acumuladas de la distribución que sea, no tenés el problema ese porque siempre son, no, bueno, siempre crecen o se quedan estancadas. El tema era, Claro. bueno, yo había que proponer una y ahí casi me la mando, pero bueno, por las dudas lo dejé así. Ahora que Ah, estabas claro, charlando, digo, me saco la duda. Bueno, gracias. perfecto. Otra consulta que no tiene mucho que ver. Tengo unos dos prácticos para entregar, no sabía cómo te los mandaba. Te iba a consultar hoy y justo vi que Sí. pusiste una consulta, así que dije, bueno, ahí se lo consulto cuando nos reunamos. Sí, en las publicaciones de Facebook, donde subí el práctico, ahí puse un formulario de Google en donde te pide tu nombre, el mail y un campo donde vos pones el link, puedes subirlo a donde quieras, práctico, a GitHub, a Google Drive, lo que sea, y pones ahí el link del código y listo. Es con un formulario de Google. Dale, Gastón, buenísimo. Cada vez que subí cada TP, subí el formulario. Entonces, bueno, si quieren ir avanzando y, por ejemplo, ya hicieron algo de convolución sin tener el template, no sé, me lo pueden mandar por otro lado, por WhatsApp, yo tampoco tengo problema. Pero bueno, para cada uno, o sea, a mí me sirve el formulario de Google para tener un tracking de quién lo mandó y quién no, si no se me De pierde una, si lo tengo por otro lado. de una. Gracias. Ya que estamos respecto al práctico de convolución, yo estuve hasta las manos por otras cosas, todavía no lo subí,
pero supongo que el fin de semana o el lunes, martes, como mucho lo voy a subir. Lo tuve que haber subido el jueves, pero no me dio tiempo. No sé si alguien tiene otra consulta, o si por ahí quedó alguna duda de lo que hice. No, por mi parte esto bastante última después. Nada, lo veo y probamos y a ver qué. Oye, Si sí, yo sale. esto que estoy grabando después lo subo a YouTube. Dale, dale, genial, gracias. Y yo nomás tenía una duda de transformada de Fourier. Sí, Que si querés te muestro, o sea, más que nada, la duda que tenía era con, por así decirlo, con el flujo de. Ah, no me deja compartir, ahí perdón. lo puse. Ah, buenísimo. Ahí está. O sea, con los pasos a seguir que uno tiene que hacer que. Porque yo lo hacía como creo que nos habías dicho vos, o estaba ahí en el template, Mm, y me hacía todo, o sea, me graficaba un puntito en el medio y todo negro. Y sí, después lo hice, bueno, acá si querés te muestro, yo lo que hice fue, nada, la transformada de Fourier, acá le apliqué esto para que lo centre en el medio, sí, eh, y acá calculé el módulo, que lo que hice fue, bueno, faltaba multiplicar por este factor que no estaba en la sí, función, creo. Y nada, directamente, pues yo me acuerdo que en las clases de Claudio, como que después de centralizarlo en el origen, había que hacer la escala logarítmica, que es lo que, bueno, en el template también lo decía, en el TP, mostrarlo en escala logarítmica. Entonces me confundí un poco porque después te pido otra vez que encuentres una función no lineal, que podría ser justamente un logaritmo. Entonces como que ahí sí. ya, o sea, si yo esto lo hago, mira, si querés te muestro. Sí, O va a sea, ver todo negro. no, por eso, o sea, como que si lo hago así, o sea, pienso que lo Sí, que me tendría que dar está bien, pero sí, lo que pasa es que yo no les quería dar muchas pistas, pero iban a llegar hasta ahí. Eh, a eso para que una cosa es graficarlo, o sea, nosotros tenemos la transformada de Fourier que se calcula de una forma, una determinada forma. Después sí. tenemos cómo lo queremos graficar y la otra es cómo lo queremos guardar como una imagen para después modificarlo. Eh, yo no sé si era en una consulta o no sé si me querías mostrar cómo se ve o si no, paso a Sí, mostrarte. estaba intentando, pero para que no sé por qué a Ah, veces me queda. Sí, o sea, yo acá lo único que hice hasta ahora es como para poder mostrarlo, básicamente. Ahora sí. Que esto me parece que tendría un poco más de sentido que se vean estas franjas y demás, que el otro que se sí, veía todo. ahí que Eh, hiciste, le borraste el n por m. no, esto lo hice con multiplicando, claro, sí, o sea, Ah, multiplico por sí. un número de No, pero está píxeles bien. y logaritmo. Está bien eso. Claro, pero después yo tenía que aplicar otras y, claro, me confundía esa otra vez que hay que aplicar otra función no lineal. Esa Claro, parte me decía ruido. pasa que la función, sí, o sea, vos lo que tenés, voy a anotar acá arriba. O sea, esto de acá, o sea, de acá en realidad, sería el módulo de la transformada de Fourier. Si uno dice, bueno, yo el módulo de la transformada de Fourier lo quiero graficar en escala logarítmica, le agrego el logaritmo y cierro el paréntesis de acá. Sí, Eh, ahora, si yo digo, bueno, con eso lo puedo graficar. Si yo quiero encontrar una transformada que haga que tenga ciertas propiedades, como por ejemplo que arranque de cero, cuando la imagen arranca de cero, sí, le agrego S más 1, que le agregaste I y cierro acá. Y eso ya es algo diferente a graficar el espectro en escala logarítmica. ah, claro. Ya eso es una transformada no lineal del espectro que hace que arranque, por ejemplo, de cero. Mm. Entonces, esa ya es la función. Por ahí sí, es medio redundante la consigna, por ahí si te pide de nuevo, pero lo hice para
para especificar eso. Que, por ejemplo, ya sumarle este más 1 acá ya es algo diferente. Incluso acá uno podría decir, bueno, yo le puedo agregar otras cosas. En vez de 1, podría ser una determinada constante B, no sé, o B, vamos a ponerle. Yo acá al espectro, si quiero, le podría multiplicar una constante A y le sumo otra constante B, y yo después, cuando calculo el error, yo podría probar para diferentes valores de A y diferentes valores de B cómo se comporta el error. Por ejemplo, en graficar así, yo digo, bueno, cómo es el error en función de A, y encuentro una óptima. Capaz que esto, no sé, arranca de acá así y me conviene que hace a 0, o capaz que esto es algo así, y acá encuentro una óptima para, al menos para este espectro, capaz que puede variar el espectro. O sea, ahí ya te puedes ir por la rama, puedes decir, bueno, Sí. agarro un conjunto grande de imágenes y encuentro la óptima para un conjunto grande de imágenes. O sea, por eso esto puede variar, o puedo, no sé, decir, bueno, yo le hago la transformada gamma, la corrección gamma, y encuentro el gamma óptimo, que puedo hacer un montón de cosas. Entonces, por eso lo dejé así como general. Por ahí con ese más 1 ya alcanza, y ya está. Pero por ahí se puede mejorar. No sé. Y eso, no hay una solución que nos diga, eh, esta es la óptima. Sí, Esta minimiza el error, porque depende del espectro. Si te traen un espectro diferente, puede haber una transformación que sea diferente. Y si yo quiero aplicar algo general, yo puedo decir, bueno, agarro imágenes de una ciudad, analizo el espectro y lo optimizo para ese espectro, pero después me traen imágenes satelitales y diferentes. Entonces, como podían variar ahí y jugar con lo que quieran, lo dejé así. Lo que tenés que encontrar después ahí es la transformada inversa, ahí, claro. para recuperar la imagen. ¿Eso lo hiciste? No, por eso, porque ahí empecé, o sea, me empecé a confundir ya con eso y empecé a modificarlo. O Bueno, sea, lo tenía, pero nada. bueno, pero ahí Eh, la imagen lo tenés el módulo, ¿no? Como PNG ya guardado, ¿eso te lo guardó bien? acá sí, 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 me lo había guardado bien. Sí, sí. Porque ahí Acá, capaz que lo que te falta es hacer, antes de transformar a entero de 8 bits, me parece que te falta que lo que se llama XM ahí vaya entre 0 y 255. sí, sí, eso lo tenía antes. Claro, sí, está bien. Pero ahí yo entonces, o sea, esta que yo hice acá en realidad sí sería ya la transformación no lineal. Si yo quisiera hacer mostrar en Sí, la escala logarítmica, tenía que hacerlo antes y solamente hacer sí. esto. Pero, o sea, no, no es que tengo que aplicarlo dos veces, por así decirlo. No, 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 Tendría esa puede sentido. ser la transformación no lineal, sí. Y bueno, y uno tiene que ver también el tema de la fase, pero bueno, la fase, si no lo dije en su momento, lo digo ahora, es solamente llevarlo al rango. Por ejemplo, si el ángulo te da, no me acuerdo si es entre menos pi y pi, eso linealmente nomás llevarlo a 0,255, y, o sea, por ejemplo, eso sería sumarle pi y multiplicarlo por 255 dividido pi, y llevarlo a ese rango, y ya está, eso se puede guardar, y en la fase no se pierde mucho. O sea, no hay que Claro. aplicar nada no lineal ni nada. Sí, está bien. Sí, sí, entonces acá lo que faltaba era lo que decías vos de multiplicar por 255, creo, para, antes de guardarlo. Va, antes de transformarlo a 8 bits. Y ahí lo que tenés que ver es, de nuevo, bueno, cuánto puede ser el valor máximo de esto, que va a ser 1. No, perdón. El máximo de todo esto creo que va a ser 1, ¿no? Sí. Eh, bueno, acá más 1, el No, me parece máximo. que no. Y Sería uno si X es 1 o el valor máximo. Claro, el valor máximo te queda n por m sobre... pasa que este valor de acá, o sea, este espectro de acá puede tener, en el caso de que sea una imagen totalmente blanca, el píxel del medio le va a quedar la cantidad de píxeles que tiene, porque va a ser directamente la sumatoria de todos los píxeles. Mm, Entonces, cuando yo divido por la cantidad de píxeles, me queda que todo esto puede valer 1 como mucho, claro, en el caso de que sea tener una imagen blanca. Me parece que es así.
pero Sí, está bien. bueno, lo revisan. La cuestión es ver, así, pensándolo así, cuánto es el valor máximo de esta señal que le estoy aplicando yo, bueno, cuánto es el valor máximo de esta XM. Y hacer una transformación, o sea, basada en cuántos son los valores máximos y mínimos que pueden tener, no en esta imagen en particular cuánto vale. No calcular el máximo de esta imagen y no el máximo que podés llegar a tener. Ok, genial. Bien, buenísimo. No, creo que era esto nada más, así que nada, después implemento lo que me faltaba. Genial, gracias, Gastón. ¿No? Comentario, si puedo hacer un aporte. Me había quedado a mí en ese práctico de la última consulta, que el log, np, punto log, era el logaritmo en base 10. Entonces había hecho todo el código, resuelto unos problemas, y Claro, cuando hacía la inversa no me daba, el error se iba al demonio, pero hasta cuando te transformaba, hasta el módulo estaba bien, cuando llegaba al dominio de los píxeles se rompía. Y se me dio, lo único que me quedaba por dudar era, che, ¿será que el logaritmo, será que np.log no es el logaritmo en base 10? Me claro, fijo y era en base. Entonces ahí claro. estuve medio día peleando con eso. Y Sí, después no, con me ha el, pasado. y después con el error, yo trabajaba las imágenes normalizadas. Entonces veía el error, veía que era pequeño, menor que 1 y estaba todo bien. Termino de hacer el código a la inversa, el error me daba 0,49 y la imagen Claro, se rompía. era Y un después me montón. pongo a pensar, claro, porque al estar normalizadas, el error máximo que puedes tener es 1. Entonces 0,5 era un montón. Y ahí, Claro, bueno, fue que me di cuenta de eso, arreglé algunas cosas y bueno, lo pude resolver. Si sirve de algo, el error máximo, si se trabaja con imágenes normalizadas, es 1 y lo del logaritmo que me pegó un lindo baile. Y después, con la fase, mi estrategia no la pude cerrar, pero bueno, voy a entregar lo que alcancé. Con la fase, mi idea fue, tanto con el módulo y la fase, ver la distribución, ver el histograma. Entonces, ir con la propuesta de, si logro un histograma normalizado, va a ser lo mejor que puedo hacer. En el caso del logaritmo, en el caso de la magnitud, traté de hacer eso, no sé cómo habrá salido, pero en el caso de la fase, casi que tiene una distribución uniforme. Se puede modelar como un x menos x al cuadrado con las ramas muy abiertas, pero bueno, ahí es donde tuve la duda que te comentaba recién, que la función transformación que se me ocurrió a mí no era bisectiva, entonces terminé dejándola así nomás y bueno, hice ese comentario y solamente la normalicé como vos mencionaste. bien. O sea, vos hiciste ahí las transformaciones esas, las transformadas de Fourier, las hiciste pensando en el histograma. Si no te entendí mal. Pues estabas hablando de la distribución de los valores de la Claro, fase. exactamente. Digamos, fui guiado traté de que, por ejemplo, en el caso de magnitud, probé una gama genérica, menos log, y cuando calculaba el histograma, tenían un sabor a una gaussiana. Entonces dije, bueno, pruebo como función para normalizar la inversa de la acumulada de la gaussiana. Como bueno, esa parte no la había hecho en el práctico anterior, dije, bueno, lo cierro acá, directamente pruebo como función menos log, pero hice ese comentario que mi objetivo era ese, tratar de normalizar el histograma, buscar una función de transformación que me normalice la distribución del histograma, que me lo haga distribución uniforme. No sé si eso estará bien o estará mal, me quedé con la duda de probarlo con algunas imágenes porque en realidad me parece, mi intuición me dice que puede funcionar, pero bueno, no alcancé a No, tiene, chequearlo. tiene mucho sentido, así, hacer antes de pasar a 8 bits, que la distribución de lo que sea que representa la imagen sea uniforme, tiene mucho sentido, sí. Además lo hago para cada imagen. En cada imagen usaría el histograma de esa imagen para encontrar la función de transformación que me minimizaría el error, con lo cual en teoría funcionaría para cualquier imagen. Porque bueno, vos en cada imagen usás su histograma para proponer su transformación. Claro. Bueno, eso ahí tenés que ver porque, por ejemplo, si yo tengo una imagen que tiene una distribución cualquiera, o sea,
su transformada de Fourier tiene una distribución cualquiera. Yo la llevo a la transformación, a la distribución uniforme y la guardo. Sí, ahí para guardarla, tal vez minimicé el ruido. Pero después cuando yo la recupero, tengo que saber cuál era la distribución que originalmente tenía. Entonces, Bueno, por eso eso le lo había decía, pensado. No solamente eso, además me tomé la libertad por la práctica que hice, el template que vos dejaste, me puse a pensar y dije, la normalización n por m, fila por columna, es anecdótica porque, como vos dijiste, voy a usar una línea para mostrar los datos y otra para guardarlos. Entonces, cuando lo voy a guardar, el n por m me complica. Entonces, directamente normalicé, como vos diste a entender por ahí, tomé esa, normalicé el espectro, la fase, y las constantes de máximo y mínimo yo las tengo guardadas. Entonces había pensado, bueno, cuando voy a guardar la imagen, le paso en un metadato el máximo, el mínimo, y también la función de, o sea, se podría pilotear por ese lado. Cambio. sí, está muy bueno, sí. Sí, sí, uno podría guardar un archivo, no sé, un JSON, un texto que tenga los determinados parámetros que vos elegiste para... Sí, está muy bueno. O sea, ya es una solución bastante compleja, pero algo para... No sé, si alguien trabajara o si uno si se hiciera su propia empresa de algo relacionado a procesamiento de imágenes, o sea, ya tendría que ir por algo de eso, si quiere aplicar algo de esto. Eh, o sea, a lo que voy, es una solución muy que se podría encontrar totalmente en la industria, en una empresa conocida. Así que está muy bueno. Sí, igual me quedé con las ganas porque vengo muy atrasado con los otros prácticos, pero bueno, buenísimo, voy a ver si la implemento en algún momento. Gracias. Buenísimo. Igual con eso, de nuevo, no hay apuro porque no tienen fecha de entrega los prácticos. Obviamente conviene ir al día, pero no. Si, por ejemplo, te quedó algo que vos querías corregir, yo todavía no corregí ningún práctico hasta ahora. Así que si vos lo modificás, yo no me voy a enterar. Excepto que cambies el link y esté en otro link. Mientras el link sea el mismo, no, todavía no lo vi. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Sí, yo tengo una duda en la parte de la transformada. Cuando intento hacerlo de vuelta, no logro obtener la misma imagen que estaba al inicio. Ah, Sí, bien. sí, que te comparto. Dale, dale. Bien. Ahí se ve. Sí. Bueno, pues acá le hago la transformada y pues esto fue una de la escala logarítmica que he intentado, donde a la imagen le sumo un valor llamado alfa y a todo ese logaritmo le multiplico un beta, ¿sí? Bien. Y para que se vea mejor, pues lo normalizo con lo que se había visto del percentil. Entonces, digamos, al Ah, correr esto, va a tener esto, la imagen original, que en este caso es un cuadradito, tomando de ejemplo los que Claudio ponía en la clase. sí. La, si grafico digamos, esta escala logarítmica, me muestra esto. Y después de haberle hecho de haberle aplicado lo del percentil, se me vería como la que está a la derecha, ¿sí? Bueno, Sí. El, eh, el tema es que sí. hay un problema con eso, que es cuando vos haces eso del percentil, se eliminan algunos datos, porque, o sea, el 1% más alto y el 1% más bajo, se pierde la información de esos valores. Se sabe solamente que son el 1% de los píxeles con valores más altos, pero después los perdés. Entonces, si vos lo querés recuperar, no sabés qué tan más altos eran, no tenés los valores originales. Entonces, en el espectro, si vos ves ahí en la imagen del medio, hay un puntito blanco que probablemente tenga la información de lo que es el valor promedio de la imagen, que en este caso va a ser muy alto porque es casi toda la imagen blanca. Entonces,
ese puntito tiene mucha información, ese píxel, y uno no debería perderlo. Y si usa el percentil, es probable que vos estés perdiendo esa información, y cuando quieras recuperarlo, lo que yo apostaría acá a esta altura, sin que me digas otra cosa, es que te va a salir una imagen totalmente negra. O que te va a salir algo diferente. Capaz que al normalizar esto te va a salir. Sale algo Claro. así. Claro. Sí, incluso te salió invertida. Sí, Te salió adentro blanco, claro. Yo creo que viene por ahí el tema. Que usaste esa normalización y perdiste información. Y la información justo era eso, de que qué tan blanca es la imagen completa. Entonces, la forma como la estructura de la imagen, que es un cuadrado en el medio, está porque eso depende más de la alta frecuencia, pero lo que es totalmente baja frecuencia, incluso frecuencia cero, que es el promedio de la imagen, te perdiste esa información. Yo lo que te claro. recomendaría es no usar Al hacer esto. eso. Incluso tampoco usar algo que dependa de los máximos, o sea, de las normalizaciones que hicimos, a ver los puntos. Sí, básicamente no usar nada del práctico 3, porque si uno normaliza también al rango 0,1, tiene problemas, porque, y voy a anotar acá sobre la pantalla, yo por ejemplo tengo una imagen que tiene un histograma cualquiera, pero termina acá, por ejemplo, en 0,47, puede ser cualquier valor, y el máximo valor acá es hasta 1, y yo calculo el módulo, lo que sea, supongamos que este es el histograma del módulo, sería acá, bueno, vamos a llamar im, el valor, este es el histograma, y yo esto le aplico una normalización, lo voy a llevar a otro histograma que va a tener esta forma, ahora hasta 1, pero cuando yo quiero calcular la transformada inversa, yo tengo que recuperar este histograma que está acá. Ese 0,47 lo tengo que conocer. Y si yo aplico esta transformada, nada, me devuelve lo que sería el punto 1 del práctico 3, ya sea con percentil o con máximos, me va a devolver el histograma de abajo de esa transformada, pero yo después no tengo cómo saber que la imagen de arriba valía 0,47. Si yo guardo esa imagen, cierro todo, se me borran las variables, todo. Después cuando leo esa imagen, yo no sé cuánto valía, no sé cómo hacer esa transformación inversa. Excepto que yo... Sí. No, iba a decir que lo positivo es que la reconstruís y ya tenés ecualizado el espectro. Y después quería preguntarle al compañero si puede probar con percentile igual a 0. Ahí debería verse la imagen. Cambio. Y ahí probablemente mejore, pero de nuevo, no sabría, si pasa esto, que lo probamos, pruébalo. Debería haber, lo que va a pasar probablemente es que el cuadradito que tendría que ser negro, no va a ser totalmente negro. Va a salir lo mismo, creería. O sea, según la función que yo había definido, al aplicar el percentil 0, pues básicamente no se está escalando y saldría la misma que lo que Claro. estaría acá arriba. Y probar a reconstruirlo ahora. Al reconstruirlo, ahí obviamente sí lo hace, porque digamos, sería utilizar la que no está escalada y o sea, el error Claro. es 0. Pero porque Ahí estoy no. prácticamente tomando los mismos valores del espectro y haciéndole la inversa tal cual, ¿sí? Y ahora, fíjate si podés ver el valor de los píxeles negros. Por ejemplo, no sé cómo se llama la imagen. IMG, La imagen la que reconstruiste, digo. está. A lo que se reconstruye es esta variable, es el Yo digo, resultado en la de más de la abajo, transformación. en la de más abajo donde graficaste lo que reconstruiste, es ahí. ¿Cuál es la imagen que vos estás mostrando? Se llama Image Black. Image Pack. Esa. Fíjate si podés acceder a los píxeles que están en el medio, en el cuadradito que debería ser totalmente negro. O sea, los valores máximos, no, los valores mínimos. El valor mínimo, claro, poner el valor mínimo a ver cuánto nos da.
está dando un valor complejo. Igual da muy cercano a 0. Bueno, en este caso anduvo bien. Sí, que en este caso sería el -5. Sí. Bueno, en este caso anda bien, pero lo que puede llegar a pasar ahí es que cuando yo calculo el espectro, el punto del medio puede que no sea totalmente blanco, puede que sea gris, porque tengo blanco y negro en la imagen, y cuando yo lo normalizo, aunque yo use percentil 0, ese píxel pasa a valer 1. Y la imagen se ve casi igual, solamente que el píxel del medio vale 1. Y entonces después cuando yo quiero recuperar la imagen, me va a decir que la imagen promedio, o sea que toda la energía del promedio vale 1, y eso es una imagen totalmente blanca. Y lo que me va a terminar haciendo es que me cambie un poquito, lo que debería ser negro va a terminar siendo un poquito más gris, o va a pasar algo así. Pero de nuevo, no quiero confundir a nadie por eso. El razonamiento es, si yo tengo un histograma que es de cualquier forma, pero no está normalizado, y yo le aplico una normalización en la que yo calculo este máximo de acá y este de acá, ya sea estimándolo con máximo y mínimo, con percentil, yo después no tengo cómo recuperarlo, excepto que guarde esa información como un archivo de texto o algo así. Entonces yo lo recupero hasta acá, hasta el 1, después cuando yo quiero hacer la recuperación para volver acá, yo no sé cuánto vale esto acá. No hay una función que me recupere así, para atrás. Sí, Entonces claro. estas funciones de acá tienen que ser funciones que ya estén con todos sus valores predefinidos y que yo los memorice. O sea, por ejemplo, que sea algo como multiplicar así, beta por 500 y alfa por 1, o todos valores prefijados de antemano, que no dependan del máximo y el mínimo de esa imagen en particular. O sea, te quería mostrar lograr una transformación de esta manera que se vea bien al momento de graficarla y que a la vez no me permita eliminar los valores que Claro. sean extremos. Bueno, ahí eso más o menos, bueno, lo vimos en clase, pero lo que uno primero tiene que ver es el espectro este. La forma de pensar lo que tengo es, bueno, el espectro este, que en realidad este de acá, que tiene el módulo, entre cuál es el rango en el que va, ¿no? Por poner que tenga un histograma, seguramente va a haber, cuando yo lo veo como imagen, vos lo estabas viendo ahí, seguramente tenía un puntito blanco y después el resto se veía casi todo negro. Eso es porque hay mucha diferencia entre ese valor de ahí del medio, capaz que vale 0,5 y el resto son todos muy chiquititos. Entonces, una transformación que yo podría hacer es, lo multiplico por un valor grande, por ejemplo, no sé, 10.000. Entonces, ahora el valor que valía 0,5, ahora vale 5.000. Y todos los otros valores chiquititos tienen valores considerables, 20, 30. O este valor de 5.000 puede ser más, 1.000.000, por ejemplo. Entonces todos estos valores acá tienen valores considerables y difieren bastante entre sí. Entonces yo lo multiplico por eso. Y después le aplico el logaritmo, vas a ver que va a haber mucha menos diferencia entre los valores que son totalmente negros y el del medio. Porque el del medio va a ser capaz que va a ser 5 millones, por ejemplo, 5 por e a la 6. Estoy acostumbrado a poner e por la calculadora. 5 por 10 a la 6. Y capaz que los valores de los costados valen 100, por ejemplo, que sería 1 por 10 a la 2. Entonces, cuando yo calculo, por ejemplo, el logaritmo en base 10, estos valores de acá van a ser 2, y este de acá va a ser, no sé cuánto, pero va a estar ahí, va a ser 6, por ejemplo, por decir algo, 6,3. Entonces, ahora la diferencia entre este, que era el valor más grande, que valía 1.000.000, casi 1.000.000, y este, que valía 100 nada más, es mucho más chiquita. Eso es lo que hace el logaritmo. Claro, Entonces, o sea, lo que vos decís es
tratar de multiplicar estos valores que va a ser la magnitud que me está entregando la transformada antes de aplicar el logaritmo. Si yo, por ejemplo, una transformación que yo haría es esa, es poner log 10, como pusiste vos, pero primero lo multiplicaría por algo. Por ejemplo, el beta que pusiste ahí empezaría de último por 500. Por ejemplo, beta por im, y después le sumaría el alfa que pusiste igual a 1. Pero solamente al producto, al resultado del producto entre esos dos, sin paréntesis acá. Entonces, el alfa ese de 1 lo que va a hacer es, capaz que acá hay valores muy chiquititos, 1 por 10 a la menos 15, y cuando lo multipliques Claro, por 1.000.000, igual van a seguir siendo menores a 1. Y el problema de eso, bueno, también lo mencioné en clase, pero el problema de que hayan valores entre 0 y 1 es que pueden llegar a estar hasta menos infinitos. El logaritmo los manda a valores negativos muy chicos a los valores entre 0 y 1. Entonces, si yo le sumo 1, yo ya sé que todo lo que sale del logaritmo, si este alfa es 1, yo sé que el resultado de esto va a ser sí o sí mayor a 0. Entonces eso me sirve para la transformación. Yo por ahí, vale. por ahí modificaría eso, en vez de poner alfa más, ahí está, ahí lo corregí. Y bueno, después Sí. tenés que hacer la transformación inversa, que si ya encontraste la transformación inversa de la función anterior, de esta también debería ser fácil. Sí. Vale. Bueno, me estoy quedando sin tiempo porque se está por terminar Zoom y yo me tengo que ir. Pero bueno, cualquier cosa, supongo que al menos parte de sus dudas ya las resolvieron, y cualquier cosa hacemos Zoom otro día. Listo. Genial. Gracias. Gracias, Gastón. Nos vemos. Bueno, gente, nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.